En la televisión. Creo que en lo que nos convertimos depende de lo que nuestros padres nos enseñan en los ratos perdidos. Cuando no están tratando de enseñarnos, estamos formados por pequeños trozos de sabiduría. Humberto Eco. Cuando escuchaba el motor de su automóvil, mi corazón se aceleraba. Una mezcla de temor y de tranquilidad se apoderaba de mi cuerpo entero. Temor porque mi padre representaba todos los castigos posibles y tranquilidad porque sí había vuelto a casa. Mi madre utilizaba todos los días la figura de mi padre para atemorizarnos a mí y a mis hermanos. Cuando sentía su autoridad debilitada ante nosotros, sacudía la imagen de mi padre. Esto lo va a saber su padre y cuando llegue los va a castigar. Si su padre un día se va de la casa, será por su culpa. Es por eso que los recuerdos de mi infancia están plagados de temor. Muchos años creí que mi padre era una especie de capataz y estaba segura de que cada tarde cuando regresaba a casa le pedía un informe de nuestra conducta a mamá para entonces ejercer su autoridad y, según la gravedad de la falta, otorgar el castigo a quien lo merecía. Me llamo Pamela y soy la mayor de los 3 hijos de Fabiola Larios y Gustavo Mondragón. Gustavo, 2 años menor que yo, y Fabio, 2 años menor que Gustavo. Por ser varones, disfrutaron más de la convivencia con mi padre. A ellos los llevaba a clases de fútbol-soccer desde que cumplieron los 5 años. Los sábados salían muy temprano de la casa con sus maletines y sus uniformes y regresaban al atardecer. Mi padre era americanista de hueso colorado, como acostumbraba decir, y mis hermanos heredaron su pasión por ese equipo. Mis sábados eran destinados a acompañar a mi madre al supermercado y a visitar a la abuela. Recuerdo que alguna vez le pedí a mamá que me dejara ir con ellos al partido de fútbol, pero me dijo que no, que eso era asunto de hombres. Estoy convencida de que tuve un padre presente, pero ausente en gran medida debido a la dinámica familiar que de alguna manera estaba determinada por las creencias y costumbres de mi madre. La separación por géneros en el interior de mi familia hizo que durante toda mi infancia conviviera muy poco con mi padre. Tal vez por eso juzgaba a idealizarlo, a imaginar cómo era. Siempre sentí mucha curiosidad por saber cómo sentía en realidad, cómo pensaba y me cuestionaba si en verdad era el ser humano que nos describía mi madre. Con los años he constatado que cada hijo puede desarrollar su propio concepto de unos padres porque, aunque hayan sido los mismos, cada uno tiene una imagen particular de ellos. Cuando entre hermanos hemos llegado a platicar sobre nuestro padre, me ha quedado claro que cada uno conoció a un Gustavo distinto. Mi padre nació en un pueblo oaxaqueño llamado Tuxtepec. Creció en el seno de una familia numerosa, 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres. Él era el mayor de todos. El papaloapan mojó sus pies durante la infancia. Durante las reuniones familiares, que era cuando se tomaba sus copas de mezcal, acostumbraba a contar sus aventuras a la orilla de ese río. En esas ocasiones hasta llegué a escucharlo reír a carcajadas. Mi abuelo había sido un padre rígido con sus vástagos y además murió joven, a los 47 años, dejando a la abuela con la carga de la familia sobre sus hombros y una viudez que la convirtió en una mujer taciturna y amargada. La amargura caló en los corazones de sus hijos que abandonaron la casa materna tan pronto pudieron. Se fueron uno a uno y se esparcieron por todo el territorio mexicano. Mi padre tiene hermanos y hermanas esparcidas por diferentes regiones, desde la zona del Istmo de Tehuantepec hasta la ciudad fronteriza de Tijuana. Unos que se casaron, otros que se fueron buscando fortuna o siguiendo a una novia. Desconozco los detalles, solo cuento lo que sé. Mi padre tenía 25 años cuando murió el abuelo y asumió por un par de años el rol de hijo mayor y protector del clan. Pero al ver que cada uno iba en busca de su propio destino y agobiado por el carácter de la abuela, decidió también emigrar y encontró un trabajo en la ciudad de Puebla. Allá en Tuxtepec se quedó la abuela y se dice que murió de amargura a los 3 años de quedar viuda. Siempre que preguntábamos a nuestros padres sobre su noviazgo y el día de su boda, tengo que admitir que era mi madre la que tomaba la palabra y se ponía a describirnos la tarde en que mi padre la conoció en la fiesta de cumpleaños de una amiga, y que fue amor a primera vista. También nos decía que a mi padre se le estaba yendo el tren. Fue directo con ella y a los 6 meses le pidió que fuera su esposa. Mi padre tenía 30 años y mi madre 22. Se sumergieron en un matrimonio aparentemente estable y tradicional.
Mi padre trabajaba en una fábrica de cerámica de la cual llegó a ser socio con el paso de los años. Mi madre dedicada al hogar y al cuidado de los hijos. Sin embargo, siempre tuve un padre ausente. Era una ausencia presente. Es decir, ahí estaba don Gustavo viendo la televisión los domingos y todos alrededor suyo, pero él y sus pensamientos conformaban un mundo propio que solo era interrumpido por el gol de algún jugador estrella o por la voz de mi madre pidiéndole que nos llamara la atención por alguna travesura que cometíamos. Mi padre obedecía, sí, esa es la palabra. Obedecía y nos decía, compórtense o tranquilos. Si lo que habíamos hecho ameritaba algún tipo de castigo, se levantara para encerrarnos en nuestra habitación o dictaminar que nos quedaríamos sin postre o dinero durante la semana. Después regresaba a su mundo, ese mundo que estaba en el televisor y su cuerpo que desconocíamos todos, incluso mi madre. Con mis hermanos no era cariñoso. Su amor lo demostraba comprándoles pelotas, bicicletas y llevándolos de campamento cada verano. Yo era la afortunada de vez en cuando. Entre nosotros había instantes secretos y sutiles en los que afloraba una ternura inédita de su mirada y me acariciaba el cabello o me apretaba las mejillas. Si valoro un recuerdo de mi niñez, es esa tarde en que mi madre había salido con unas amigas y mis hermanos estaban haciendo tarea en el estudio. Mi padre estaba sentado en la sala viendo su acostumbrado partido de fútbol y yo llegué y me senté al lado suyo. Cuando vio que yo llevaba en mis brazos mi cuaderno de dibujo, me lo pidió y comenzó a hojearlo. Le gustó una jirafa pastando que dibujé con crayolas y me dijo que era todo un artista. Me sentí importante. El reconocimiento de un padre es un bálsamo maravilloso sobre el corazón de un hijo. Yo tenía 7 años. Hoy tengo 40 y no lo he olvidado. Pasaron los años. Los hijos fuimos creciendo y nuestros padres haciéndose viejos. Mi hermano Gustavo salió de casa para irse a vivir a Monterrey y estudiar mecatrónica. Fabio se hizo vegano, le dio por la meditación y se fue a vivir a la India con una novia que conoció en un encuentro espiritual. La más alterada ante las decisiones de mi hermano menor fue mi madre. Mi padre solo atinó a decirle, es tu vida, ya eres mayor de edad, solo te pido que seas independiente y no nos pidas que comulguemos con tus ideas. Con el paso del tiempo se hizo más evidente el mundo alterno en que vivía mi padre. Un mundo inaccesible para todos. Mi madre se puso a estudiar la Biblia y se dedicó a hacer un sinfín de actividades religiosas con un nuevo grupo de amistades. Mi padre se compró un televisor inteligente y con esfuerzos aprendió a dominar sus funciones. Luego se dedicó a acampar frente al aparato durante tardes enteras. El negocio ya no demandaba tanto su presencia y pasaba más tiempo en casa. Estaba en casa, pero en su mundo personal, presente pero ausente. Yo me convertí en una coleccionista de penas de amor. Nunca me gustó la escuela y apenas terminé el bachillerato. Me dediqué por completo al comercio. Con ayuda de mi padre abrí una tienda de artesanías en el centro de Puebla. Todo parecía ir bien hasta que conocí a Julián, un bajista que tocaba con un grupo en un bar de moda. Me enamoré y le entregué mi alma, mi cuerpo y mi estabilidad económica porque nunca traía un peso encima. Y encontró en mí una prestamista sin intereses ni plazos. Cuando terminó la relación, también mi negocio estaba en la quiebra. Otra vez mi padre me rescató, me llevó con él a su negocio y me dio trabajo como secretaria de gerente. Ahí conocí otra cara de mi padre. Me di cuenta de que era un hombre admirado y respetado por sus trabajadores y que tenía fama de honesto y justo. El hombre castigador e injusto de mi infancia que me había construido mi mamá con sus discursos no era el que trabajaba ahí desde hacía más de 20 años. A través de otros comencé a conocer más de mi padre. Descubrí que tenía un sentido del humor que rayaba en lo sarcástico y que tenía en su escritorio una colección de poemas de Neruda. Supe por parte de varios trabajadores la anécdota del perro solovino. Mi madre nunca nos dejó tener perros como mascotas. A lo más que llegó su benevolencia fue a permitirnos un par de peces japoneses que murieron a escasos 2 meses de que Fabio los llevó a casa. Por eso fue conmovedor enterarme de que mi padre encontró en una noche en la bodega un cachorro lastimado y lleno de pulgas al que levantó de entre los trozos de barro y maderas para llevarlo al veterinario, al que cuidó hasta verlo sano y fuerte. Entonces decidió llevarlo a la perrera para adopción. Lo dejó ahí solo una noche. Al día siguiente volvió por él y los empleados lo vieron llegar a la fábrica con el perro, que ya portaba una correa de cuero y una cadena, y les dijo que sería el nuevo vigilante. Lo llamó Solovino y durante 7 años fue el más fiel de los veladores del negocio.
Vaya sorpresa. Mi padre no solo veía televisión y trabajaba como negro, también tenía sentimientos y le gustaban los perros. Una de las empacadoras me dijo que cuando murió Solovino, debido a un virus que lo dejó en los huesos por tanta diarrea, mi padre se encerró en su oficina y más de uno de los trabajadores lo vio con los ojos llorosos por la partida de su fiel amigo. Lo llevó con más de 3 veterinarios, pero no pudo salvarlo, y eso le dolió mucho, me dijo la empleada. Ni mi madre ni mis hermanos supimos nunca de eso. Cuando le pregunté a mi padre por qué nunca nos había hablado de Solovino, me respondió que eran sus cosas, y que mi madre se hubiera molestado de saber que andaba recogiendo animales callejeros. Lo dijo en un tono indiferente, restándole importancia, pero en su mirada pude encontrar marcas de incomprensión. En ese tiempo que trabajé con él en la fábrica, me enredé sentimentalmente con Horacio. Llegó a entregar unos paquetes a la oficina y su carácter efusivo y su manera tan colorida de conversar me embaucó y caí enamorada. Otra relación desastrosa. A los 4 meses me enteré de que era casado cuando llegó la esposa a la fábrica y me armó un lío entre gritos y ofensas y me exigió que dejara en paz a su marido. Ahí me sorprendió la actitud de mi padre otra vez. Me llamó a su despacho y me dijo: Pamela, deja de ver ese hombre y aquí no ha pasado nada. Medita sobre este asunto y pasa unos días en casa. Regresarás al trabajo cuando lo crea prudente. Y a tu madre de esto ni una sola palabra. Recuerdo perfectamente su mirada al decirme eso. Era una mirada comprensiva y compasiva, una mirada que delataba una responsabilidad propia en mi falta, como si al fallar yo fallara a él. Lo abracé con fuerza y con mucho cariño. Ese fue el inicio de una nueva relación con mi papá. Todos esos mensajes recibidos de mamá acerca de que mi padre era un hombre duro y exigente, castigador, justiciero, estricto y sin sentimientos, se fueron diluyendo poco a poco al conocer a mi papá más y más. Decidí ir a terapia porque no podía seguir teniendo relaciones tan efímeras y poco saludables con el sexo opuesto. Me sentía perdida caminando en el túnel de la vida, pero al parecer comenzaba a percibir luz al final de este trayecto. Papá cayó enfermo con problemas coronarios. Estuvo en el hospital internado un par de ocasiones y permanecí al lado de su cama sin separarme ni un minuto. A mis hermanos les extrañó mi nueva cercanía con mi viejo y a mi madre le importó lo mínimo. Solo atinó a imaginar que era porque yo prefería estar ahí que trabajar en la fábrica. Así de distantes son a veces los mundos interiores de quienes viven bajo un mismo techo. Mi padre me mandaba mensajes de gratitud en su mirada y esos los llevo en mi corazón para siempre. Mi psicóloga me insistía en que el avance que veía en mi terapia era debido a que mi relación con papá era cada día mejor y más cercana. Ya no me sentía huérfana de padre. Mi papá ya era una presencia en mi vida y no una ausencia. Durante su segunda estancia en el hospital conocí a Rodrigo, un joven médico internista originario de Morelia. Me abordó en el elevador de una manera amable y respetuosa. Mi espíritu ya estaba abierto a percepciones más sanas y emocionalmente, y eso dio paso a una relación distinta a todas las que tuve antes. Cuando mi padre volvió a casa, Rodrigo insistió en visitarlo para dar seguimiento a su recuperación. Era obvio que quería algo en serio conmigo y eso me llenó de júbilo. Mis ojos brillaban y entonces sucedió algo inesperado. Pamela, hija, necesito hablar contigo. Me dijo mi padre una tarde en que mi madre estaba en sus estudios de Biblia y nos encontrábamos los dos a solas. Dime, papá, soy todo oídos. El brillo de tus ojos me confirma que estás enamorada. Sí, papá, estoy muy enamorada de Rodrigo. Cásate, hija. Así enamorada como estés, es como se debe llegar al matrimonio. Sentenció en un tono tan profundo que me estremecí. Sí, papá, Rodrigo y yo hemos hablado de boda. Estamos esperando a que te recuperes para darle la noticia a la familia. Conmigo o sin mí, hija, defiende tu felicidad. Estoy seguro que Rodrigo es tu compañero de vida. Esto último lo dijo con tristeza, y fue ahí cuando me enteré del más grande secreto de mi padre. Abrió su corazón y me contó de Mayela, el gran amor de su vida. La conoció a los 18 años, sus casas estaban separadas por un par de calles. A sus corazones los separaban las rencillas entre familias. Como Romeo y Julieta, tuvieron que esconder su amor rechazado por sus parentales que padecían odios de antaño. Escondidos tras los manglares se juraron amor eterno y en las tardes calurosas de verano recorrían la ribera de Papaloapan descalzos, comiendo cocos y jícamas con chile.
Se contaron sus sueños y se impusieron metas comunes. Se visualizaron con hijos y con sus vidas entrelazadas. La ambición de llegar a ser alguien. Tomaba sentido en compañía de Mayela y hacía que las aspiraciones de papá creciera para brindarle un futuro digno a su novia amada. Sin embargo, la rigidez de las ideas de mi abuelo y la intransigencia de los padres de Mayela terminaron por separarlos. Después de varios días de no poder comunicarse con ella, mi padre se enteró por un vecino que la habían enviado a casarse a Oaxaca, la capital del estado, con el hijo de un conocido de la madre de Mayela. Eran otros tiempos, otras costumbres, otras ideas. Mi padre me habló de su cobardía, de cómo se quedó inmóvil y no hizo nada por ir y arrancar de los brazos de aquel hombre a su querida mujer. Es algo con lo que he vivido, hija, y es algo con lo que me voy a morir encajado en la conciencia. Después murió el abuelo, mi papá llegó a Puebla y conoció a mi mamá. Ese amor a primera vista del que hablaba mi madre en las reuniones familiares no era otra cosa que lo que mi padre puso en palabras como una buena mujer con la que podría tener hijos y formar una familia. Esa tarde entendí que mi padre veía en la televisión no el partido de fútbol, sino los manglares y el Papaloapan, a Mayela corriendo a su lado tomada de su mano, y ese mundo que se quedó levitando en el hubiera. Entendí entonces el temor permanente de mi madre de que él no regresara a casa y que nos contagiaba a mí y a mis hermanos inconscientemente. Seguramente ella sabía que mi padre habitaba ese silencioso anhelo de irse a buscar en su pasado a saldar una cuenta pendiente. Comprendí que mi padre se había quedado divagando en lo que pudo ser y no fue, y se limitó a conducirse con inercia por una vida prefabricada por los conceptos y paradigmas escritos por la sociedad, haciendo lo que se debe, cuando no se luchó por lo que se quiere. Es tan fácil juzgar a los padres desde la ignorancia de ser hijo cuando no se tiene la comunicación honesta y abierta con ellos. Papá murió 3 meses después de entregarme en el altar, y no se equivocó. Rodrigo y yo hemos sido hasta la fecha un par de enamorados criando a nuestros 3 hijos. Mamá aún vive y sigue leyendo la Biblia y hablando de papá como el gran amor de su vida, el padre ejemplar, trabajador y esposo fiel. Mis hermanos lo recuerdan como el hombre exigente y duro que los obligaba a jugar fútbol cada sábado. Yo lo llevo en mi corazón como el que recogió a Solovino de la calle y el que me enseñó a reconocer el amor de un buen hombre. Y ahora, aunque físicamente no está conmigo, lo siento presente. Agradezco al destino que me dio la oportunidad de conocerlo más a fondo, de comprenderlo y sin juicios amarlo profundamente.